Y para fines de cálculo de probabilidades, en el examen siempre les voy a poner cuál es el patrón de herencia de la enfermedad para que ustedes puedan calcular cuál es la probabilidad de que tengan o no hijos. ¿Ok? Entonces, primero, acondroplasia, la vamos a ver más adelante como un problema del desarrollo, pero que es básicamente lo que pasa con el paciente con acondroplasia. ¿Por qué no crece? ¿O qué es lo que no crece? Ajá. ¿Ok? Ok. ¿Se acuerdan que generalmente cuando somos niños tenemos en los huesos largos, sobre todo, tenemos el hueso dividido en tres partes? ¿Ok? Tenemos una parte que está específicamente diseñada para crecer, en donde tenemos únicamente cartílago. Ese cartílago permite que el hueso se alargue o se expanda y que a medida que vamos creciendo se vaya osificando. O sea, tenemos una altura final, pero mientras hay ese periodo de crecimiento, entonces lo que tenemos es cartílago que permite el crecimiento en la metáfisis del hueso. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con acondroplasia? Los receptores de cartílago que están en ese segmento están alterados, entonces no permiten el crecimiento a nivel de huesos largos. ¿Qué es lo que pasa con el cráneo, por ejemplo? No hay hueso, no hay esta parte, no hay este receptor. No es que esté grande la cabeza, lo que pasa es que crece normal. Está desproporcionado, exactamente. Entonces las partes de huesos largos no alcanzan a crecer y se quedan acortados en relación con los huesos planos que sí crecen de manera normal. Por eso pareciera que tienen una cabeza muy grande cuando en realidad es una cabeza de tamaño normal, mientras que las metáfisis se quedaron cortitos, no crecieron, y entonces por eso el tamaño es como que desproporcionado. Es una mutación en un receptor, se llama receptor FGF3, y algo importante, decíamos, las enfermedades dominantes o se expresan como más enfermedad, o sea, peor fenotipo, o no sobreviven a la gestación. Y en el caso de la acondroplasia, los homocigotos dominantes generalmente se abortan, no sobreviven a la gestación. Otra de las enfermedades es el síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan lo que tenemos alterado es el gen que codifica para la fibrilina, que es una proteína, sobre todo me da estabilidad, me da soporte de tejidos, y entonces al estar mutada y no poder hacer su función, tenemos hiperlaxitud, lo cual pudiera ser llamativo, pudiera ser hasta cierto punto no pasa nada, pero en realidad sí pasa, porque esta falta de soporte ocurre a nivel generalizado, y entonces tenemos desde problemas del cristalino, porque se sale de su lugar, problemas obviamente de articulaciones, luxaciones fácil, hasta problemas en vasos sanguíneos, y uno de los más peligrosos es la aorta, porque esta falta de soporte hace que se puedan formar aneurismas y que en cierto punto el aneurisma pues se rompa, se reviente, o sea, una dilatación, una bolsita extra dentro de la aorta provocada por la falta de soporte en los tejidos. Obviamente las mujeres con síndrome de Marfan tienen muy difícil la gestación, porque también esta falta de soporte provoca o que no se puedan embarazar o abortos fáciles. Entonces sí son problemas, o mujeres que tienen problemas para reproducirse. El síndrome de Marfan es uno de esos ejemplos de algo que llamamos pleiotropía. ¿Alguien sabe o alguien puede buscar qué es la pleiotropía? ¿Ok? Entonces, un solo gen es responsable de muchos rasgos del fenotipo. ¿Por qué? Porque esta proteína estaba básicamente implicada en todo lo que era soporte nivel generalizado. Entonces, tienes hiperlaxitud de la piel, tienes hiperlaxitud de los huesos, tienes también problemas de cristalino, pero también tienes problemas de vasos sanguíneos con probables aneurismas. O sea, se manifiesta aparentemente en muchos órganos y tejidos, cuando en realidad lo que está mutado es una sola cosa.
A eso se llama pleiotropía, el poder tener muchas manifestaciones clínicas distintas, pero producidas por un solo gen. ¿Sí queda claro? Entonces, Marfan es así el ejemplo típico de pleiotropía. Un tipo de mutación que me afecta a nivel generalizado, y en este caso sería sobre todo la afección por probables trombos que pudiera haber en distintos lugares. Entonces, sí se puede tomar como un ejemplo. La hipercolesterolemia familiar es, así como la glucosa, por ejemplo, necesita insulina para poder ingresar a las células, la hipercolesterolemia familiar se da precisamente por un defecto en este receptor, cuya función normal es que el colesterol, LDL, entre dentro de las células para poder hacer sus funciones. Entonces, hay muchas mutaciones, pero la más es que este receptor esté afectado y es de carácter autosómico dominante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no poder ingresar a la célula a hacer sus funciones, entonces se empieza a acumular en la sangre. ¿Y qué hace el colesterol de más en la sangre? Tapa, se adhiere a las arterias, entonces provoca tapones o tapón de ateromas, y entonces son personas que, aunque son muy jóvenes, porque normalmente ven los infartos y todos estos problemas de hipercolesterolemia, generalmente son pacientes de 50 años para arriba. Entonces, estos son gente de 20, 30 años que ya empieza a tener infartos, que ya empieza a tener problemas producidos por las placas de ateromas, por el exceso de colesterol. Entonces, a este tipo de pacientes, ¿cuál es la importancia de detectarlos oportunamente? O sea, ¿por qué me interesaría detectar a un paciente con hipercolesterolemia familiar? Sobre todo por cuestión de prevención, y me convendría que fuera muy temprano, porque son pacientes, como les digo, que relativamente jóvenes, o sea, 20, 30 años, ya pudieran infartarse. Entonces son pacientes que sí tienen que seguir una dieta muy estricta, son pacientes que sí tienen que estar con medicamento, porque solito su cuerpo no puede procesar el colesterol. Y el riesgo sobre todo es de enfermedad cardiovascular. Algunos otros ejemplos son la de tinogénesis imperfecta, que puede o no asociarse a osteogénesis imperfecta. La osteogénesis de tinogénesis es básicamente un defecto en la producción de hueso. Entonces existen varias formas, como les decía. Si ustedes se van, creo que sí es un libro que menciona osteogénesis imperfecta como ejemplo de enfermedad autosómico dominante. Existen varias formas de osteogénesis imperfecta, unas incluso que no sobreviven a la gestación, pero la forma más común es de carácter autosómico dominante. Las peores formas se heredan de forma recesiva. La misma enfermedad, pero los defectos son distintos, y lo que se manifiesta peor son de carácter autosómico dominante. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pacientes que tienen huesos frágiles, fracturas tempranas o malformaciones óseas que son muy frecuentes. Otra de las enfermedades es la autoesclerosis. La autoesclerosis es la causa más común de hipoacusia, y es básicamente que la membrana oval en el oído se endurece, y esto es producida por una mutación que, aunque es un fenómeno que normalmente ocurre en el adulto mayor después de los 60, 65 años va perdiendo por calcificación, va perdiendo la capacidad de escuchar. Los pacientes que nacen con esta mutación la pierden a edades mucho más tempranas, entonces antes de los 50 años pueden llegar a producirse este endurecimiento de la membrana oval, y entonces ya no escuchan o escuchan menos. Y otra enfermedad un poquito más difícil de encontrar es la exocitosis múltiple hereditaria, en donde es un crecimiento exagerado de los huesos, son como protuberancias en distintas partes del esqueleto. Entonces es como un exceso de factor de crecimiento óseo. Algunas formas de enfermedad
tienen riesgo, obviamente, todo lo que me lleva a mayor crecimiento de lo normal, el riesgo es cáncer. Entonces, sí tienen riesgo de presentar sarcomas. Este es un ejemplo, otra vez como lo veíamos, es de dominancia incompleta, o sea, está ahí, pero necesita un segundo, perdón, es penetrancia incompleta, necesita un segundo estímulo para poderse mostrar. Y las mutaciones que tienen es en genes supresores tumorales, o sea, esos genes que normalmente actúan como paradas o como stop en el ciclo celular son los que están mutados y entonces no funcionan. Otra vez, las peores enfermedades, cuando son autosómicas dominantes, generalmente la penetrancia es incompleta. Bueno, esos son los ejemplos de enfermedades de herencia dominante. Dijimos que la herencia autosómica dominante tiene leyes y la principal en árbol genealógico son… ¿Cuál es la característica? Así que dices tú, haces un árbol y dices, este es un patrón dominante. 3 generaciones seguidas afectadas. Ese es así, hombres y mujeres por igual, pero 3 generaciones. En el caso del autosómico recesiva, también como es autosómico va a afectar a hombres y va a afectar a mujeres, pero la enfermedad, dijimos ayer, se va a saltar generaciones. Este no va a tener 3 generaciones una detrás de otra. Lo que sí va a tener es un patrón horizontal, o sea, una vez que se presentó en una generación, varios hermanos dentro de la misma generación pueden presentar la enfermedad. Si ambos padres están afectados, entonces eso quiere decir que son homocigotos recesivos y entonces todos sus hijos van a estar afectados. Mientras que un individuo que está enfermo, si se casa con alguien sano, dijimos ayer, la pareja sana salva a su hijo, van a ser portadores, pero ninguno de sus hijos presentaría la enfermedad. Entonces, en estimación de riesgos, ya lo vimos ayer, un enfermo con un portador me daría 50-50, o sea, 50% de portadores, 50% de hijos enfermos. 2 enfermos me darían 100% de hijos enfermos. Y 2 portadores me darían 25% de probabilidad de enfermedad, 25% de probabilidad de que alguien sea sano y un 50% de probabilidad de que alguien sea portador. Y como dijimos siempre, entre más rara sea la enfermedad, quiere decir que hay mayor grado de endogamia. Entonces, las únicas 3 formas de que una persona tenga una enfermedad recesiva son estos mecanismos. O sea, 2 heterocigotos, o sea, 2 portadores, un homocigoto recesivo, un enfermo y un portador, o 2 enfermos. Son las únicas 3 formas, que ambos padres estén afectados, por lo menos con un gen afectado. No hay otra forma de que una enfermedad sea recesiva. Como les decía ayer, casi todos tenemos alelos afectados y la endogamia o el efecto fundador en su defecto aumenta mucho el riesgo de que tengamos enfermedades recesivas. Y ayer también les mencionaba este término, la depresión por endogamia es aquella donde se van perdiendo capacidades o incluso se van agregando enfermedades a medida que hay falta de variabilidad genética. Y en general, cuando más rara es una enfermedad autosómica o recesiva, quiere decir que hubo mayor grado de endogamia. Claro. Sí. Para distintas cuestiones, o sea, no somos portadores para lo mismo y eso es lo que nos permite que no se presenten las enfermedades. O sea, alguien aquí puede ser, por ejemplo, portador para fibrosis quística, otro portador para Von Willebrand tipo 3, así, diferentes, pero pues al juntarse no van a producir enfermos, ¿sí? Porque son enfermedades diferentes. El problema de que se junten entre familia es que es más probable que sean portadores de la misma enfermedad. Es ahí donde está el problema. Entonces, precisamente,
Desde el punto de vista genético es importante conocer hasta qué punto las personas comparten ADN material genético, y para eso se usan los coeficientes de endogamia y de consanguinidad, y para eso también podemos hacer un registro de cuán probable es que una persona sea portadora de sea enferma de una enfermedad recesiva, que es lo que hicimos ayer con los cuadritos. Entonces vamos a hacer el coeficiente de endogamia de Wright, y es básicamente la probabilidad de compartir un alelo, de tener un alelo que sea exactamente igual recesivo. Y les decía, se saca a partir del número de generaciones que haya y la cantidad de material genético que compartimos con cada progenitor. Entonces, en este ejemplo, en donde la endogamia está entre primos hermanos, porque son hijos de dos hermanos, entonces sacaríamos con medios, medios, medios. ¿Ok? Ese primo hermano comparte, no le haga mucho caso a esto porque ya está multiplicado. Entonces, este varón comparte con su papá, progenitor, papá o mamá, nos da igual, es un rombo, la mitad de material genético. A su vez, su papá comparte con el abuelo la mitad de material genético. De este lado ocurre exactamente lo mismo. Mitad de material genético compartido con mitad de material genético. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos. Sí, exactamente lo mismo, solamente que aquí ellos ya lo hicieron multiplicado. ¿Ok? 1 al 16, exactamente. Entonces, F es igual a 1 al 16, ya lo tenían ahí arriba. ¿Ok? ¿De dónde sale ese 1 al 16? Un medio, por un medio un cuarto, por un medio de este lado un octavo, por un medio un 16avo. ¿Sí? O sea, hasta ahí, hasta donde hay endogamia. Ese es el coeficiente de endogamia o de relación. El 1,16 es la F, es lo que ellos dos comparten, o la probabilidad de que ellos compartan un alelo afectado. Ahora, la probabilidad de que hereden a su hijo un homocigoto doble, o sea, de que su hijo sea enfermo de una enfermedad recesiva, es 1 en 16 por el medio que le van a compartir cada uno. Sería 1 en 32. Sí, 1 en 16 es lo que ellos dos, esposos endogámicos, comparten. 1 en 32 es la probabilidad de que su hijo tenga una enfermedad recesiva. Sí. Vamos a empezar con el ejemplo más fácil. Si dos hermanos cometieran incesto, ¿cuál sería el porcentaje de material que comparten entre ellos? ¿De dónde sale ese cuarto? Del medio que cada uno compartiría con sus papás. Entonces, un medio por un medio, un cuarto. Eso es lo que comparten, ¿ok? Su hijo, la probabilidad de que su hijo tuviera una enfermedad recesiva sería 1/8, o sea, ese cuarto que ellos comparten por un medio que va a compartir cada uno. Cada persona vale un medio. Es que es un medio de ella con el abuelo, un medio de este lado también, un medio. De ahí sale 1 en 16. Y 1 en 32, lo que ellos comparten con él.
Vamos a empezar por el más fácil, papá e hija. Un medio, no hay otro, ¿no? Suponiendo que hay un padre, porque sí. Ok. Tiene una hija, ellos tienen una relación y tienen un hijo. Sí, padre e hija. Primera generación, segunda generación, acá medio torcido, tercera generación. No se puede hacer de otra forma, ¿no? Ok. Entonces, la cantidad de material genético que compartan ellos dos es un medio. Ese es su coeficiente de endogamia, ya no tengo que hacer otra multiplicación. La probabilidad de que este niño tuviera una enfermedad o fuera un enfermo recesivo, o sea, doble alelo o A, como ustedes lo quieran ver, pero dos minúsculas, sería el medio que ellos comparten por lo que él va a compartir con ellos, que sería otro medio, y un medio por un medio. ¿Sí? Ahora, si fueran hermanos, sería, tengo un matrimonio que tiene hijos, hay endogamia y tienen un hijo. Primera, segunda y tercera generación. ¿Cuál sería la probabilidad? Tengo que sacar. El coeficiente de endogamia entre ellos sería un cuarto. ¿Por qué? Porque es un medio de este lado, o sea, lo que cada uno comparte con su progenitor, y un medio por un medio es igual a un cuarto. F, o el coeficiente de endogamia, es igual a un cuarto. Sí. Sí. O sea, sus progenitores, cualquiera de los dos en realidad, comparten un medio. Exactamente, un medio de cada lado. Entonces la probabilidad de que ellos, lo que sí o sí van a compartir de material genético es un cuarto. Puede ser más, puede ser menos, pero lo que es seguro es ese cuarto. Eso es por probabilidad. Entonces, la probabilidad de que un producto de ellos dos sea recesivo para una enfermedad sería un octavo, que es igual a un cuarto, que es su coeficiente de material que comparten entre ellos, por un medio, que es lo que van a compartir con su hijo cada uno. ¿Sí? Entonces, yéndonos a este mismo ejemplo, primos hermanos, nada más aumentamos una generación. En tercera generación, aquí da igual que sea, porque ellos no tuvieron, pero ellos sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya tenemos el medio que esta segunda generación comparte con la primera de cada lado, y nos falta un medio que él comparte con su papá, un medio que ella comparte con su progenitor en común, y entonces el coeficiente de relación entre ellos va a ser un medio por un medio, un cuarto, por un medio, un 16, perdón, un cuarto por un medio, un octavo por un medio, un 16. De ahí salía esta F. ¿Ok? Es lo mismo. Son primos hermanos. ¿Cuál? Sí, o sea, es el número de medios que hay entre ellos, de cada lado.
Sí, un cuarto por un cuarto, ¿cuánto es? Un 16avo, es lo mismo. Como se te haga más fácil hacer la multiplicación, pero es lo mismo. Exactamente, solo todo se multiplica por un medio, que es la cantidad que compartimos con cada uno de los progenitores en cada generación que se vaya agregando. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que F es igual a 16 y la probabilidad de que sean homocigotos recesivos es 1 en 16 por un medio. Como se te da más fácil. Si ves, por ejemplo, ellos lo fueron haciendo, en vez de anotar un medio, un cuarto, un octavo, porque es la forma de ir ya multiplicándolo de una vez. ¿Ok? Si la relación fuera tío-sobrina, o sea, lo puedes complicar tanto como quieras. El punto es, ¿cuántas generaciones hay para multiplicar? ¿Ok? Si fuera esto así, o sea, el tío-sobrina cercano, sería un medio por un medio, un cuarto por un medio, el coeficiente de endogamia es un octavo. Y la probabilidad de que ese niño tenga una enfermedad recesiva, un 16avo. ¿Sí? Ahí depende. Entonces, si se dan cuenta, con el simple hecho de que se agregue una generación, se va diluyendo mucho más la probabilidad de que haya una enfermedad recesiva. Sí. Por eso les decía, entre más rara sea una enfermedad, quiere decir que hubo mayor grado de endogamia para que se adquiriera. Estamos hablando de primos hermanos. Si estás hablando de familia más alejada, entonces se diluye muchísimo. O sea, tendrías que hacer todo el árbol genealógico para ver cuántos medios hay entre cada generación hasta llegar a un progenitor en común. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es bien raro que se presenten enfermedades recesivas. Y aún así tenemos algunas relativamente frecuentes, por ejemplo la fibrosis quística. A lo mejor no tan frecuentes, pero sí lo suficiente para que sea un problema de salud pública al nivel que en tamiz neonatal te hagan la prueba para ver si no hay probabilidad de que haya fibrosis. Sí, o sea, está tamiz de hospitales públicos. Ok, consecuencias. Obviamente, como son enfermedades raras, y les decía yo que las presentaciones son normalmente peores, sí existe un mayor riesgo de que sean mortinatos, o sea, de que no nazcan vivos esos productos de endogamia. Entonces, 3% de los niños presentan una discapacidad mental significativa, no únicamente por el abuso que pudiera existir en este tipo de relaciones, no únicamente por las privaciones, porque muchos de estos casos se han dado en familias que no se les permite a los niños salir o convivir, sino que están normalmente encerrados. No únicamente por esos factores ambientales, sino también porque sí hay causas genéticas que causan esta discapacidad mental, como fenilcetonuria, mucopolisacaridosis, síndrome de telangiectasia, enfermedades por depósito como la enfermedad de Wilson,
como algunos tipos de epilepsia, como lo mencionaba, que sí me puede provocar esta discapacidad. Y hay otras enfermedades raras, como albinismo, que se da normalmente aproximadamente uno en cada 10.000 nacimientos, como ceguera de origen recesivo, como retinosis pigmentaria o como sordera congénita grave. O sea, defectos producidos por una falta de variabilidad genética. Sí, todo, absolutamente todo. Existen varias causas, o sea, habría que clasificarlo bien porque existen varias causas y grados también. Entonces, primero habría que clasificar bien la enfermedad. Esto es un literal todo. Sí, la idea es esto, si bien puede no ser necesariamente directamente en esa generación, también puede haber efecto fundador, que es cuánto hubo antes en quienes poblaron esto. Por ejemplo, para esas enfermedades que son, no son recesivas, pero sí son raras, por lo menos en nuestra área, como las talasemias, como la esferocitosis, los defectos del eritrocito, que normalmente pues aquí en México no hay tanto. Cuando yo trabajaba en Baja California Sur, sí había un pueblito en donde ya decían, vengo de tal lugar, ya sabías qué era. Porque son poblaciones en donde la distancia que hay, Baja Sur es prácticamente una agujita, no sé si alguien es de ahí, pero la carretera es un poco inaccesible, o sea, es una sola, se atraviesa ganado de todo y es un solo carril ida y vuelta, entonces sí está difícil ahí el transporte. Hay islas en donde pues la gente no sale de la isla y entonces hay muchas enfermedades de este tipo que normalmente son raras en México, pero que en ellos es relativamente común porque si bien puede no ser directa la endogamia, pues básicamente todos vienen de una o dos familias de ancestros y a partir de ahí pues toda la población de ese mismo lugar no ha salido de ahí y entre ellos se reproduce. Entonces eso es lo raro. Bueno, entonces, conclusión del caso, a mayor variabilidad genética mejor. Aprovechen que estén en un lugar multicultural para hacerlo, no se casen entre primos. Muy bien, nos vemos la próxima semana.